Sí, creo que se escucha. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Tengo que conectar la portátil, está quedando sin batería. Muy bien, ahí estamos. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el libro? Sí, profe, se ve. Sí. Muy bien, vamos. Recuerdan que el capítulo este del libro, a ver, algo que no les dije, vamos siguiendo el libro para que a ustedes les sea fácil cuando lo lean, o más fácil cuando lo lean, recordar o ayudar a entenderles y recordar algunas de las cosas que estamos hablando. El título del capítulo era, o es, Sistemas hiperbólicos y teoría de las características. Bueno, ya definimos los sistemas hiperbólicos, ahora vamos con el otro concepto que son las curvas características. Las curvas características no solamente aparecen en gases, pero nosotros estamos interesados específicamente en dinámica de los gases y la podemos definir como curvas en el plano del dominio xt o xy, el dominio plano de variables independientes, sobre las cuales se transmite información. Bueno, la idea es la siguiente: si tenemos una condición de borde o inicial que conocemos y tenemos curvas que cortan esa condición de borde o condición inicial, esas curvas van a transmitir información de esa condición inicial. Esa es la idea subyacente en esta definición, digamos. La idea es, bien, conocemos la condición inicial, vamos a ver con esa condición inicial cómo encontrar la solución en un tiempo posterior o en otro lugar del espacio físico, pero sin la necesidad de resolver todo el sistema. Ahí nos van a ayudar la teoría de las curvas características. Pero además tienen una importancia física porque ustedes ya hemos hablado que en los gases la información se transmite a la velocidad del sonido, por lo tanto nos van a ayudar a describir cómo se transmite ese tipo de información. Dada esa definición, que es un poco amplia, vamos a ver cómo calcularíamos las curvas características en sistemas simples. Y vamos a verlo en los dos sistemas que hemos visto, empezando por la ecuación lineal advectiva. Recuerden que la ecuación lineal advectiva era esta que está acá. El dominio es el plano xt y las soluciones van a estar dadas en un espacio unidimensional real donde definimos U. ¿Se entiende? Para no complicarnos con las condiciones de borde, ponemos que el dominio va entre menos infinito y más infinito, pero sí tenemos una condición inicial que sabemos cuánto vale U para un tiempo cero. Bien, ese valor lo llamamos U sub 0, genéricamente. Una curva característica, a ver, las soluciones van a estar definidas en el plano xt, pero una curva característica es una curva tal que podemos expresar x en función de t, entonces ya en esa curva x y t no son variables independientes, sino que una depende de la otra. ¿Se entiende? Por lo tanto, una solución u de la ecuación advectiva que va a depender de x y de t, como x depende de t, termina dependiendo de una única variable que es t. Entonces ya vemos que esas curvas características nos van simplificando la solución. Ahora bien, como dependen de una única variable, podemos escribir la derivada total o el diferencial total de u con respecto a t como la derivada local de u con respecto a t más la derivada local de u con respecto a x, pero por la derivada de x con respecto a t, porque recuerden que x ya no es independiente, sino dependiente. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a t
va a ser muy importante porque nos va a definir la relación característica cero. O sea, la curva característica va a estar dada por x en función de t. Acá hemos escrito su derivada. Si conociéramos la derivada, la integración nos daría la curva. Bien. Vamos a aceptar, solamente sin una mayor explicación que la didáctica, que la curva característica va a estar dada, o mejor dicho, la derivada de las curvas características va a ser igual a a. Si la derivada de x con respecto a t igual a a, donde recuerden que a era el coeficiente de la ecuación. Si hacemos eso, vamos a esta ecuación de acá arriba, en lugar de poner derivada de x con respecto a t, derivada de x con respecto a t, ponemos a, y tenemos esta ecuación. Ahora, esta ecuación que está acá es la ecuación lineal advectiva. Entonces tenemos una doble información. Perdón, y al ser la ecuación lineal advectiva, esto es igual a 0. ¿Se entiende? Esta ecuación que está acá es la ecuación lineal advectiva. Esta, que sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, está diciendo que la variación de u con respecto a la única variable independiente que tiene sobre la curva característica es 0. Por lo tanto, u sobre la curva característica no varía, porque su derivada es 0. Bien, Ahora, la curva característica va a ser esta que está acá. ¿Se entiende? Es decir, no es que va a ser esta, perdón, esta es su derivada. La integral de esta ecuación, de la 1,43, nos va a dar la curva característica que es esta, la 1,45. Es decir, las curvas características van a ser rectas sobre las cuales u se mantiene constante. Y esas rectas van a ser muy simples. La pendiente de esas rectas es a. Entonces, déjenme mostrarles un gráfico que me parece que va a ayudar a entenderlo, entender un poco el tema. El dominio es xt, como dijimos recién. Pero sobre las curvas características que son rectas, x0 más at, sobre esas curvas características hemos verificado que el diferencial de u con respecto a t es 0, es decir, que u no cambia. Es decir, dado un punto x0 inicial, es decir, la intersección entre una curva característica y el eje t igual 0, nuestra condición inicial va a estar dado sobre este eje, es decir, para t igual 0, esa condición inicial va a ser constante a lo largo de toda la curva característica. La condición inicial que esté acá al lado, en esta otra intersección, va a ser constante a lo largo de esta otra curva característica. Y así, para cada curva característica. Es importante destacar que para cada punto del plano pasa una curva característica. Es decir, acá dibujamos 5, pero en realidad hay infinitas. Y cada una de ellas corta al eje t igual 0 en un determinado x0 distinto, y para cada x0 nosotros vamos a tener una condición inicial u sub 0. Esa condición inicial u sub 0 se va a mantener constante sobre cada característica. En este caso hemos puesto características con pendiente positiva, es decir, A es positivo. Pero si A fuera negativo, serían con pendientes para el otro lado, pero el concepto es el mismo. Entonces, disculpen, quería ver si estaba el gráfico y no está. ¿Qué es lo que nos está diciendo, o qué hemos ganado en introducir las curvas características? Teníamos una ecuación diferencial en derivadas parciales y resultó que encontrando las curvas características tenemos la solución, porque lo único que hacemos es, queremos saber la solución en este punto del plano. ¿Ven el cursor? Sí, se ve. Bien, en este punto del plano tiramos para atrás de este punto, trazamos la característica que pasa por ese punto, vemos dónde intersecta al eje t igual 0, tomamos el valor de u ahí y ese es el valor que hay en ese punto. Y para un punto por acá, por este otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Trazamos la característica que pasa por ese punto, vemos dónde intersecta el eje t igual 0, es decir, a la condición inicial, y esa va a ser la solución. Entonces,
Si acá tuviéramos una solución, una condición inicial dada, lo que hace las soluciones, mejor dicho, de esta ecuación es la condición inicial desplazada hacia la derecha en un tiempo posterior. Por eso se llama advectiva, porque toma la condición inicial y la transporta sin modificar. ¿Qué quiero decir? Miren un poco físicamente, pensemos un poco físicamente. Si X es una coordenada espacial y T es el tiempo, que es el caso de la ecuación lineal advectiva, para cada línea horizontal que trazo en este plano, para cada línea horizontal que estoy trazando en este plano, lo que tengo es una foto de cómo es la solución para ese tiempo. ¿Se entiende? Recuerden que piensen que cada línea horizontal corresponde a un tiempo distinto y cada línea vertical corresponde a una posición distinta. Es decir, cada corte que hagamos horizontal nos dice cómo es la solución en ese tiempo. Si el corte lo hacemos para t igual 0, tenemos la condición inicial, es decir, a partir de ella vamos a construir la solución. Pero hemos encontrado que la solución es transportada por cada una de las características, que como A es constante, son todas paralelas. Por lo tanto, para un t, por ejemplo por acá, hacemos el corte, lo que vemos es que para ese t tenemos la misma curva, la misma condición inicial que para t igual 0, pero desplazada hacia la derecha, una cierta cantidad. ¿Cuánto va a ser esa cantidad? Va a ser A por t. ¿Se entiende? Por eso se llama ecuación lineal advectiva. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, cualquier duda o quieren que lo repitan, díganme o que lo Profe, digan. una consulta. Sí. A sigue siendo constante, pero ¿esa constante varía para cada condición No, inicial? ¿Es la no, misma? no, porque la ecuación es una cosa, la condición inicial es otra. Es decir, imaginen que la condición inicial podríamos poner una función seno de x o una función escalón, una cierta cantidad y luego cae. Esa condición inicial no depende de A, son dos cosas distintas. La condición inicial, ahí te lo muestro en la ecuación. Un segundo. A, no sé si ven ahí el cursor, A está dado por la ecuación. La condición inicial es esta, U0. O sea que A es independiente de la condición inicial. ¿Se entiende? ¿Pero A es la misma para todas las condiciones? Para todas las condiciones. O sea, Esa era la duda. U0 puede ser una función seno, o puede ser una función coseno, o una función tangente, o una función escalón. A va a ser la misma. ¿Bien? Por supuesto que A va a depender del fenómeno físico que estemos estudiando. Pero ¿qué nos está diciendo A? Nos está diciendo la velocidad con que se está transportando la información. Dada una condición inicial, A es la velocidad con que esa condición inicial se está desplazando, en este caso a la derecha. Si A fuera negativo, acá iría un menos, y las curvas características tendrían pendiente para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Porque recuerden, estamos graficando, este es un plano, estamos graficando X en función de T. Estas son con pendiente positiva. Si fueran pendientes negativas, si siguen el cursor, sería una cosa que va para acá. Y otra que sale por acá iría por allá, y otra que sale por acá iría así. Entonces, lo que hacen las características es describir curvas en el dominio sobre las cuales la solución es más simple y además sobre las cuales se transporta información. ¿Se entiende? Díganme si quieren que lo repita porque es importante que entendamos el concepto de característica. Por supuesto. Profe, si lo puede volver a repetir. Sí. Una curva característica es una curva sobre la cual conocemos algunos aspectos de la solución y además sobre la cual se transporta información.
Entonces, miren, en el caso de la ecuación lineal advectiva, las curvas características eran estas rectas, x igual a x0 más t, más at, perdón. Como a es constante, las curvas características son todas paralelas. En este caso. Pero lo que sí es para todos los casos, que sí es cierto, es que para cada punto del dominio, xt, va a pasar una curva característica. En el caso de la ecuación lineal advectiva, la curva característica va a ser una recta. Y la información que va a transportar esta curva característica es el valor de u para t igual 0. El valor de u, por ejemplo acá en este x0, vale algo, 2, por ejemplo, o 20, o 121. Bien, ese valor va a ser constante a lo largo de toda la curva característica. Eso es lo que hemos demostrado. Eso para la ecuación lineal advectiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no necesitamos solucionar. Vemos la ecuación lineal advectiva y no necesitamos solucionarla. Sabemos que la solución va a ser constante sobre cada una de las curvas que tenga esta forma. x0 más at. Entonces, si acá tenemos una función seno como condición inicial, para este eje, si graficáramos u en lugar de t, u en función de x, una función seno como condición inicial, para un tiempo posterior, esa función seno va a ser igual, pero se ha desplazado hacia la derecha. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, repito, ¿qué habíamos dicho como definición de curvas características? Son curvas que transmiten información. En el caso de la ecuación lineal advectiva, directamente transmiten la solución. Porque dada la condición inicial, se mantiene constante, entonces da la solución para cualquier punto del plano. En otros sistemas no va a ser tan simple que transmitan la solución, pero van a transmitir información que nos permiten encontrar soluciones de forma mucho más simple que solucionando todo el sistema. Bien, lo que le decía recién es esto. Queremos encontrar en un punto xt, que sería este punto de acá, por ejemplo, si ven el cursor. Este punto está dado por una coordenada x y una coordenada t. Es un punto xt. Quiero conocer cuánto vale u en ese punto, tengo que plantear esta ecuación. U, voy para atrás en el tiempo, u de x menos at, perdón, me movió. Voy para atrás acá, porque a es positiva, y encuentro que eso es igual a u de x0, y esa es la solución u de xt. ¿Bien? ¿De dónde sale esto? Recuerden que x es igual a x0 menos at. La expresión de esta recta es x0 más at. ¿Están de acuerdo? X es igual a x0. X es igual a x0 más at. Si despejo x0, me queda x menos at. Por lo tanto, como u es constante sobre la recta, u de x0 va a ser igual a u de x menos at. Lo que pasa es que habíamos llamado en la condición inicial u sub 0. Por lo tanto, u sub 0 de x0 va a ser igual a u sub 0 de x menos at. Esto sale de que para cada x y para cada t dado por las características, u va a ser constante y va a ser igual al u sub 0 en x0. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta ecuación, la 146? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces ahora les voy a plantear un problema que se llama problema de Riemann para la ecuación lineal advectiva. No recuerdo, yo creo que sí se los dije, pero Riemann tiene una influencia muy importante en la dinámica de los gases, sobre todo en la dinámica de los gases inestacionaria. Y como comentario, para que lo recuerden lo que vamos a decir, Riemann fue un matemático muy, muy brillante. Digamos, sus aportes más importantes probablemente no sean en esta rama en la dinámica de los gases, sino Riemann desarrolló lo que se llama geometría de Riemann, que es la geometría sobre la cual es válida la teoría de relatividad.
La teoría de la mecánica de Newton es válida sobre la geometría de Euclides, euclidiana. La teoría de la relatividad de la mecánica relativista es válida sobre la geometría de Riemann. En la geometría de Riemann, no es, en la geometría de Euler, la distancia más corta entre dos puntos está dada por una recta. En la geometría de Riemann no, está dada por una geodésica. Es distinta y ahí tiene su gran aporte. Pero para que se acuerden de todo esto que le estoy diciendo, le hago un comentario. Riemann tuvo suerte en su vida en el sentido que, imaginen que es un matemático del siglo XIX. En el siglo XIX no estaba la educación tan estandarizada como está actualmente, y él tuvo suerte que su maestro de primaria era una persona muy culta, con una biblioteca, dicen, muy grande para lo que era la época, y se dio cuenta que Riemann tenía una inteligencia fuera de lo común. Entonces lo incentivó, porque su padre, el padre de Riemann, no tenía estudios. Entonces este maestro lo incentivó y lo ayudó a ir a estudiar a una de las mejores universidades del mundo en ese momento, en Alemania, en Göttingen, y se desarrolló como un famoso matemático que, como les comentaba recién, si ustedes buscan, si se acuerdan, en el análisis matemático 2 había integrales dobles que eran de Riemann, o sea, tiene aportes no solamente en lo que le he comentado, sino también en números primos, en distintas ramas de las matemáticas. Pero para que se acuerden de Riemann, que no se van a olvidar, porque quizá todo lo que estoy diciendo se olviden, se suicidó joven, en lo que eran una persona con problemas mentales, y terminó suicidándose joven. Así que tuvo la suerte que alguien vio su inteligencia, pero la mala suerte de no poder solucionar sus problemas y terminar suicidándose. Dicho esto, nosotros vamos a encontrar dos conceptos en dinámica de los gases que vamos a utilizar. Uno es el problema de Riemann y otro son los invariantes de Riemann, que ya los vamos a ver. ¿Qué es el problema de Riemann? El problema de Riemann es, dado un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, cualquiera sea, con una condición inicial dada como esta. ¿Qué es esta condición? Hay un salto. Fíjense que para valores de x negativos, la condición inicial toma un valor constante U sub L, y para valores de x positivos toma un valor constante U sub R. Entonces hay un salto, hay una discontinuidad. No sé si me están viendo, pero aparece una discontinuidad. Esa condición inicial discontinua, hallar la solución de una ecuación, de un sistema o de una ecuación diferencial en derivadas parciales con esa solución inicial, condición inicial discontinua, se denomina problema de Riemann. Y el problema de Riemann, que en el siglo XIX fue un problema matemático, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en la dinámica de los gases, sobre todo con los trabajos de Godunov en la década del 70 en adelante, se transformó muy importante, porque piensen que cuando ustedes van a solucionar un problema no lineal como las ecuaciones de Navier-Stokes y discretizan el dominio, o sea, dividen al dominio en elementos más pequeños, sobre cada uno de esos elementos imponen algunas restricciones. ¿Qué pasa? Hay un salto entre la solución en un elemento y en el elemento siguiente. Ese salto en gases genera el problema de Riemann. Entonces es muy importante resolverlo bien, porque nos ayuda a solucionar mediante códigos numéricos mucho más elaborados, con conceptos más elaborados, pero salen de allí, de solucionar el problema de Riemann, que, bueno, en Dinámica de los Gases 2 vemos un poco el tema, tampoco lo profundizamos tanto, pero sí lo vemos, que son los esquemas de Godunov que permitieron la evolución de los solvers que actualmente usamos para solucionar el problema. Es decir, un problema matemático del siglo XIX tuvo una aplicación clara en la segunda mitad del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. Y ese problema es solucionar una ecuación diferencial o un sistema diferencial en derivadas parciales con una condición inicial discontinua, que presente un salto de un valor constante de un lado, un valor constante del otro lado. Bien, ahí está la condición inicial. Es decir, graficamos X, que es la coordenada espacial, y acá en lugar de poner T en el eje vertical, ponemos
U sub 0, que es la condición inicial, que en lugar de ser una condición seno, como les comentaba recién, o tangente, o la que ustedes quieran, es una constante, otra constante. Es decir, hay un salto en x igual a 0. El salto no tiene por qué ser en x igual a 0, podría ser en cualquier otro x, no importa. Nos conviene poner el origen de coordenada allí porque es más simple, pero no está restringido a que la discontinuidad esté en el eje de coordenadas. Entonces, Y profesor, una consulta. El hecho de que tanto U sub L y U sub R sean horizontales y constantes, ¿es porque siguen siendo curvas características? No, acá no estamos hablando de curva característica, esta es condición inicial. Bien, pero ¿por qué entonces U sub L y U sub R son constantes? ¿O podrían serlo? Es la definición del problema de Riemann. El problema de Riemann se define así. La condición inicial, disculpen, la condición inicial es esta. Así se define el problema de Riemann. Eso, que era un problema matemático, que ya van a ver a medida que avancemos en el curso por qué es un problema interesante, porque de ahí nace una onda centrada o una onda de choque. Pero se define así. Fíjense que hasta ahora no hablé de la solución, hablé de la condición inicial. Las características aparecen cuando buscamos la solución. No confundan este gráfico, que acá en el eje horizontal tienen X y acá en el eje vertical, en el eje de abscisa X, en el eje de ordenadas, la condición inicial U sub 0, con este gráfico que tenemos X en el eje horizontal, pero T en el eje vertical. Bien, este es un plano, es un dominio, este es el dominio físico. Este otro nos dice cómo es la solución para el tiempo cero, para la condición inicial. ¿Se entiende? Dígame si se entiende esa diferencia, porque si no... ¿Cómo? Sí, profe, se entiende. Entiende, bien. Entonces, acá no hablamos de características. Esta es la condición inicial. Este salto sería el valor que toma U en este eje para encontrar la solución. Pero todavía no estamos buscando la solución, es condición inicial. ¿Bien? Ahora vamos a buscar la solución del problema de Riemann. Y la solución es muy simple. Esto primero en el gráfico y después vemos las ecuaciones. Ahora volvimos al plano XT. Ahora sí estamos buscando las soluciones. Ahora sí sabemos que tenemos curvas características. X es igual a X0 más AT. ¿Están de acuerdo? X es igual a X0 más AT. Las curvas características van a ser esas porque es la ecuación lineal advectiva. ¿Eso están de acuerdo o no? Aquel que no lo entienda, dígame. Trato de explicarlo. Sí. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si X0 justo coincide con 0, nos queda que la característica es X0 va a valer 0. ¿Están de acuerdo? Acá, fíjense. A ver dónde estaba. A ver, se las muestro. ¿Dónde estaba? Acá. Nosotros habíamos dicho que X0 era igual a X menos AT. ¿Están de acuerdo? Si X0 vale 0, X menos AT va a valer 0. X menos AT va a valer 0 para la característica que pase por X igual a 0. Para otra característica no. Pero en realidad es la que más nos importa porque esta característica nace de la discontinuidad inicial. Recuerden que la discontinuidad inicial estaba en 0. Entonces, todas las características que estén a la derecha de esta característica van a transportar la solución U sub R. Y las características que estén a la izquierda van a transportar la solución U sub L. Es decir, aquellas características que intersecten al eje t igual 0 en un valor positivo de x0
o un valor positivo de X, es decir, X menos AT mayor que 0, van a transportar el estado R. Y las que lo intersecten en un valor negativo van a transportar el estado L. Es decir, que si ustedes trazan una recta o sacan una foto para un determinado tiempo, por ejemplo, este tiempo que va acá, a la izquierda de esta curva característica, es decir, la curva característica que parte del origen, tenemos el estado U sub L como solución. Y a la derecha el estado U sub R. ¿Por qué? Porque la ecuación lineal advectiva lo que hace es transportar la condición inicial, era esta, para t igual 0, la transporta hacia la derecha. Es como si este eje lo fuéramos corriendo hacia la derecha. ¿A qué velocidad se va corriendo la discontinuidad? A. La velocidad con que se va a ir moviendo es A. Es decir, para un tiempo t va a estar ubicada esta discontinuidad en una posición A por t. Para un tiempo posterior va a estar también en una por t para un tiempo posterior. Entonces esta recta nos está diciendo la velocidad a la cual se mueve. ¿Se entiende? Díganme si lo entendieron o qué no entendieron, así trato de explicárselos. Profe, En la este curva caso, Sí, no, que pregunte Manu primero. dale, pregunta el que quiera. profe, la curva característica, esto es a modo de ejemplo que va a pasar siempre por x igual a 0. No me quedó claro eso. Sí, a ver, recuerden que las curvas características hay una para cada punto del plano, o sea que tenemos infinitas. Acá nos interesa la de que x igual a 0, porque allí está la discontinuidad inicial. Si la discontinuidad inicial estuviera en x igual a 100, esta curva característica pasaría por x0 igual a 100 y esto sería en lugar de 0 igual a 100. Lo importante es que a la derecha de esa curva de esa curva característica que pasa por la discontinuidad, por el origen de la discontinuidad, a la derecha tenemos el estado inicial U sub R y a la izquierda el estado inicial U sub L. ¿Se entiende? Esa es la idea. Perfecto, profe. Bien. ¿Quién otro tenía una duda? Yo, profe, Sí. por más que estemos hablando de las soluciones de Riemann, se sigue cumpliendo de que todas las curvas características van a seguir siendo paralelas, digamos. Sí, sí, eso no Una cambió. ecuación lineal Perdón, ¿podrías repetir? Claro que el por qué sería porque siguen siendo ecuaciones lineales advectivas, digamos. Claro, exacto. Las curvas características depende de la ecuación lineal advectiva. El problema de Riemann depende de la condición inicial. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerden que cada sistema de ecuaciones diferenciales, la solución va a depender de la condición inicial. Entonces, el sistema tiene una solución genérica, que en este caso están dados por las curvas características rectas. Pero ¿qué van a transportar esa curva? Depende de la condición inicial. ¿Qué van a transportar esas rectas características? Depende de la condición inicial. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. No sé si respondí tu duda. Sí, profe, quedó claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta con esto? Ahora bien, vamos a un tema más complejo. En lugar de tener una ecuación a coeficientes constantes, tenemos un sistema a coeficientes constantes. Entonces, aceptamos que la matriz A tiene m valores propios reales distintos, o m valores propios reales y m vectores propios linealmente independientes, es decir, es hiperbólico, y si quieren hacerlo más fácil, que sea estrictamente hiperbólico, pero para un sistema hiperbólico vale, es suficiente, donde los lambda, los m lambda van a ser constantes, porque la matriz A es a coeficiente constante, cada lambda toma un valor determinado. Entonces, si recuerdan algo de álgebra lineal, y tenemos una matriz de m por m con m valores propios y m
vectores propios derechos, que acá lo llamamos K, a la matriz de vectores propios derechos, es decir, la matriz K tiene M columnas, donde en cada columna pusimos los vectores propios derechos. En la primera columna va a estar el vector propio derecho correspondiente al valor propio 1. La segunda, el vector propio derecho correspondiente al vector propio 2. Y así consecutivamente. Entonces, la matriz K es una matriz M por M, donde cada columna es un vector propio. K-1, a ver, como los K son linealmente independientes, nos aseguramos que esa matriz tenga inversa y que sea K-1. Y si ahora tomamos la matriz A original, la premultiplicamos por K-1 y la posmultiplicamos por K, tenemos una matriz diagonal, que es la matriz diagonal en la cual los elementos de la diagonal son los valores propios de A. Esto es el viejo esquema de diagonalización de una matriz, que si no se acuerdan, no se hagan problema, créanme, es así. Entiendo que hace mucho que han visto álgebra lineal y se pueden haber olvidado. Pero lo importante es que tengamos claro que si A tiene m valores propios reales y m vectores propios linealmente independientes, podemos diagonalizar la matriz. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Donde K, como le decía recién, cada columna son los vectores propios derechos. ¿Bien? Ahora, si a este sistema, vamos a transformar usando la matriz K. ¿Para qué? Miren, este sistema, la matriz A, tiene elementos en todas sus filas y en todas sus columnas, elementos distintos de ceros. Por lo tanto, cuando lo escribimos, U sub 1 va a depender de U sub 1, U sub 2, U sub 3, etc. En cambio, si pudiéramos escribir este sistema, pero en lugar de tener la matriz A, tener la matriz lambda, lo que nos encontraríamos que U sub 1 solamente dependería de U sub 1 y U sub 2 solamente de U sub 2. Bien, pero en U no podemos hacer eso, porque en U dependen de esta forma. Entonces, vamos a hacer un cambio de variables de forma tal de que en lugar de la matriz A nos aparezca un sistema donde tenemos la matriz lambda. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Definimos una nueva variable, W, que es igual a K-1 por 1, donde K, recuerden que era la inversa de la matriz K, que la matriz K tenía los vectores propios derechos como columnas. O dicho de otra forma, U va a ser igual a K por W. Si ahora reemplazamos U en este sistema y ponemos K por W y acá ponemos K por W, recuerden que K es constante porque la matriz A era coeficientes constantes, los valores propios son constantes, reales pero constantes, y los vectores propios van a tener todas sus componentes reales pero constantes. Entonces nos queda K, lo podemos sacar fuera de la derivada y nos va a quedar K por derivada de W con respecto a T más A por K por la derivada de W con respecto a X. Si a todos, hasta esa ecuación la premultiplicamos por K menos 1, nos queda que K menos 1 por K igual a la matriz identidad, y acá nos va a quedar K menos 1 por A por K, que es la matriz lambda. K menos 1 por A por K. Entonces, vamos a llegar a este sistema que está acá. Bien. Entiendo que esto se lo hago habitualmente en el pizarrón y lo ven, y acá en el aire es más complejo, se lo repito. Tenemos este sistema. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. Donde A es a coeficientes constantes. La matriz A tiene m valores propios reales y tenemos esta matriz diagonal que la obtenemos diagonalizando la matriz A. Por álgebra lineal, créanme que así se obtiene la diagonalización de A. Siempre que tengamos m valores propios reales y m vectores propios derechos y linealmente independientes. Disculpen.
Entonces, si ahora generamos una nueva variable, W, que W es igual a K por U, perdón, que U es igual a K por W, donde dice U, ponemos K por W. Entonces nos queda la derivada de K por W con respecto a T más A por la derivada de K por W con respecto a X. Pero K es constante, porque dijimos que está compuesta por los vectores propios de derecho, que son todos compuestos por constantes. Por lo tanto, sale fuera de la derivada y nos queda K por la derivada de W con respecto a T más A por K por la derivada de W con respecto a X igual a 0. Si a esa ecuación la premultiplicamos por K menos 1, acá nos queda K menos 1 por K igual a la identidad. Y acá nos va a quedar K menos 1 por A por K igual a ¿qué? A lambda. Entonces, tenemos este sistema. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que hemos desacoplado las ecuaciones. De arriba. Este sistema que está acá, escrito en función de las variables W, donde la variable W es igual al vector U multiplicado premultiplicado por la matriz K. Entonces, estas variables se llaman variables, las W, se llaman variables características, las U son las variables conservativas. Estas variables características tienen la siguiente ventaja, que W1 solamente depende de W1, porque fíjense, la primera ecuación, ¿cómo nos va a quedar? La derivada, acá, perdón, no se los dije, perdón, acá está el subíndice T muy chiquito y acá el subíndice X, que indica derivada con respecto a T y derivada con respecto a X. Por lo tanto, la primera ecuación nos va a quedar derivada de W1 con respecto a T más lambda 1 por derivada de W1 con respecto a X igual a 0. Es la ecuación lineal advectiva con, en lugar de tener, como variable W1, pero en lugar de la constante de ser A, es lambda 1. Para la segunda ecuación nos va a quedar la derivada de W con respecto a T más la derivada de W con respecto a X por lambda 2. Es la ecuación lineal advectiva para W2, pero la velocidad de propagación va a ser lambda 2. Y así para cada una de ellas. Es decir, que el sistema que tenemos acá, hemos logrado, al asegurarnos que sea hiperbólico, lo podemos desacoplar y un sistema que estaba acoplado en la variable U queda totalmente desacoplado en la variable W, es decir, en las variables conservativas estaba acoplado, en las variables características queda desacoplado. Y solucionar este sistema se reduce a solucionar las m ecuaciones lineales advectivas. Están escritas acá abajo. ¿Se entiende? Díganme si quedó claro o qué no quedó claro, así seguimos o no. Si tiene alguna duda, lo que no quedó claro, trato de explicárselos nuevamente. ¿Quedó claro? ¿Nadie tiene dudas con esto? Yo, profe, ¿puedo Sí. repetir por qué quedan desacopladas? Por lo siguiente. Fíjense, el sistema original, voy para arriba, ténganme paciencia, el sistema original, la matriz A es una matriz M por M, donde los coeficientes en la diagonal y fuera de la diagonal pueden ser distintos de ceros. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Por lo tanto, cuando hacemos la derivada de 1 con respecto a t más la derivada de 1 con respecto a x, esta derivada de 1 con respecto a x va a estar multiplicado por a11, pero también nos va a quedar a12 por la derivada de u2 con respecto a x, más a13 por la derivada de u3 con respecto a x. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera ecuación tiene u1, u2, u3 hasta um, todas incluidas. La segunda ecuación también sucede lo mismo, la tercera ecuación sucede lo mismo, entonces no están desacopladas. No podemos solucionar la primera ecuación sin solucionar la segunda, sin solucionar la tercera al mismo tiempo. Eso significa que están acopladas. No podemos solucionar en forma independiente las ecuaciones. En cambio, en el sistema W,
solamente los elementos de la matriz lambda son distintos de ceros en la diagonal principal. Por lo tanto, la primera ecuación nos dice W1 derivado con respecto a t más lambda 1 por W1 derivado con respecto a x. Pero cuando hacemos la derivada de W2 con respecto a x se multiplica por 0, o sea que no aparece. Y así para todas las variables. La única que aparece la única distinto de 0 es lambda 1, por lo tanto multiplica a la primer componente de este vector, a la derivada de W1 con respecto a x. En el caso de la segunda ecuación, sucede lo mismo, pero el único valor distinto de 0 es aquel que multiplica a derivada de W2 con respecto a x. Entonces, cada una de estas ecuaciones, WI no depende de WI más 1, de WI menos 1, de WI más 2 o I menos 2. Depende nada más que de WI. Este sistema, si lo escribimos, si lo expandimos en la multiplicación de esta matriz por este vector, cada ecuación queda de esta forma, donde I va de 1 hasta M. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe, perfecto. Bien. Claro, profe, pero ahora tenemos el problema de que tenemos que encontrar esos WI, digamos. No, ya lo encontramos, porque al conocer A son los valores propios de A. Este sistema, esperen, me fui, más fácil mover por acá. El sistema original lo conocemos. Este sistema lo conocemos y conocemos cuánto vale A. Entonces podemos calcular los valores propios. Bien, a ver, en la realidad lo que hacemos es, el sistema hiperbólico, bien, tenemos los valores propios, no hace falta que premultipliquemos por K menos 1 y por K, ya sabemos directamente que la matriz lambda está compuesta por la diagonal solamente y en la diagonal los valores propios. Entonces venimos y esta transformación tampoco la hacemos, directamente planteamos este sistema. Si lo hacemos por primera vez para que ustedes vean que tiene el background, el respaldo teórico, pero no es necesario hacerlo cada vez. Lo que hay que hacer es buscar los valores propios de la matriz A y escribir el sistema que está acá. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió dónde salen los lambda 1? Son los valores propios de la matriz A. Al que preguntó, ¿entendió? ¿O se lo explico de otra forma? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, ahora, en lugar de solucionar un sistema de m ecuaciones acopladas, tenemos que solucionar un sistema de m ecuaciones linealmente independientes, que cada una de ellas es una ecuación lineal advectiva cuyas características cumplen esta ecuación. O sea, antes dijimos que la derivada de x con respecto a t era igual a a porque habíamos llamado genéricamente a la constante de la ecuación lineal advectiva a. Ahora cada constante ya no es a, sino es lambda i, o sea, lambda 1, lambda 2 hasta lambda m. Bien. Tengo que moverme con esto porque si se pasa. Bien, ¿quedó claro? Ahora planteemos el problema de Riemann no para la ecuación lineal advectiva, sino para un sistema como el que estamos analizando. Es decir, tenemos este sistema donde U tiene m componentes, A es m por m, los valores de A 1,1, A1,2, A1M, A2,1, AM1 son distintos de ceros, algunos pueden ser cero, pero en general son distintos de cero, lo que hace que esté acoplado el sistema. Y las condiciones iniciales, como es un problema de Riemann, decimos que para x igual a 0, perdón, para x menor que 0, el vector U sub L toma un valor constante. O sea, U sub 1 es un valor constante, U sub 2 un valor constante, y así consecutivamente. Cada uno de ellos es un valor constante sub L. Y U sub R es otro vector constante donde los valores son U sub R, U sub 1R, U sub 2R,
etc. ¿Se entiende? El mismo problema que planteamos antes para la ecuación lineal advectiva, pero ahora para un sistema más amplio. ¿Bien? La solución de ese sistema vamos a aceptar, para hacerla fácil, para que se visualice bien, vamos a aceptar que es un sistema estrictamente hiperbólico, que los lambdas son todos reales y distintos, y lo vamos a ordenar desde el menor al mayor. Bien. Entonces, vamos a desacoplar el sistema, vamos a tener m ecuaciones lineales advectivas, cada una de ellas va a tener una característica. Le voy a mostrar el gráfico, así lo van viendo en el gráfico. Cada una de esas m ecuaciones va a tener características. La ecuación 1 va a tener una característica lambda 1, la 2, perdón, una característica que es una recta con pendiente lambda 1, la 2, una característica que es una recta con pendiente lambda 2, la tercera ecuación va a tener una característica con pendiente lambda 3, etc. Recuerden que hemos ordenado del menor al mayor. Suponemos que el menor es negativo y que el mayor es positivo, para hacerlo lo más general posible. Y cada ecuación, acá tenemos las características de las distintas ecuaciones. Entonces, en el problema de Riemann anterior, que era una sola ecuación, había una sola característica, ¿recuerdan? Y decíamos que esa característica proyectaba transportaba a la derecha de la característica el estado inicial R y a la izquierda de la característica el estado inicial L. Bien, acá cada ecuación va a transportar un poquito, cada una va a transportar un poquito el vector inicial U sub L y el vector inicial U sub R. A la izquierda de la característica más lenta va a estar el estado U sub L. Recuerden, acá tenemos xt. Por lo tanto, si sacamos una foto para un tiempo determinado, a la izquierda de la característica más lenta vamos a estar transportando el estado U sub L. Y a la derecha de la característica más rápida vamos a estar transportando el estado sub L. Pero en el medio aparece un abanico de soluciones. ¿Cómo vamos a obtener esa solución? No se haga mucho problema por esto ahora. Esto es bastante general para que lo entiendan. La solución, ¿se acuerdan qué hacíamos antes? Antes tomábamos un punto y nos movíamos por la característica hacia atrás a donde cortaba el eje X. ¿Lo recuerdan? Y de ahí damos la solución de la ecuación lineal advectiva. Díganme si lo recuerdan o no, que lo vimos recién. Sí. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un punto. Imaginen que tomamos un punto entre la primera y la segunda característica. Acá. De ese punto tiramos todas las características para atrás. Todas, ¿no? Las que caigan sobre U sub L van a transportar el estado U sub L. Las que caigan sobre U sub R van a transportar el estado U sub R. Fíjense que si tomamos un punto acá, la única característica que va a caer sobre el estado sub R va a ser U sub 1. Las otras van a caer para el otro lado. Y acá, si tomamos un punto entre la segunda y la tercera, las dos primeras caen en U sub R, las otras caen en U sub L. Y así consecutivamente. Entonces, si el estado U sub L lo escribimos como una combinación lineal de los vectores propios del sistema y los coeficientes son los beta y el estado U sub R son los gamma, bien, la solución va a estar dada de esta forma, donde las características más lentas, que el valor que estamos buscando, van a estar en U sub L y la más rápida en U sub R. Esto es complicado y lo entiendo. Se los cuento para que lo vean, después lo leen y lo piensan, pero no lo vamos a usar directamente en el curso.
pero se lo muestro para que vean cómo es la forma de trabajar. Esto, al que realmente le interese después más, es la explicación más detallada y más con un formalismo matemático un poco más serio, lo vemos en dinámica de los gases 2, y vemos cómo después se aplican directamente las ecuaciones de Euler tridimensionales. Pero acá se los cuento para que lo vean. Entiendo que verlo en la ecuación lineal advetiva es más fácil, verlo acá es más difícil, pero lo que tienen que hacer es... Lo que tienen que hacer es esto, pararse en un intervalo entre dos características y tirarlas para atrás y ver dónde caen. Si la lambda I cae en U sub L, transporta U sub L. Si la lambda I cae en U sub R, transporta U sub R. ¿Bien? Y eso es lo que dicen estas ecuaciones. Esto es lo que dice esta ecuación. Todas estas ondas transportan U sub L, porque tienen los beta. Todas estas ondas transportan U sub R, porque tiene esa ondas. Entonces la solución, fíjense, vamos a la figura, la solución va cambiando. En esta zona es distinta que en esta zona, es distinta que en esta, es distinta que en esta, etc. Y comienza, acá en esta zona, la influencia de U sub R es de una sola característica. Todas las demás son U sub L. Y así vamos cambiando hasta que tenemos que todas son U sub R. Es decir, la solución va cambiando lentamente, cada característica transmite una información que cambia un poco la solución. La solución que hay entre lambda 1 y lambda 2 es un poco distinta a U sub L. Entre lambda 2 y lambda 3 es más distinta todavía a U sub L. Y así consecutivamente hasta que en lambda n, en la zona entre lambda m-1 y lambda m se parece mucho más a U sub R, hasta que finalmente es U sub R. Entonces, fíjense que un aspecto interesante es que de una discontinuidad inicial, por más que tenemos ecuaciones lineales advectivas, aparece un abanico en la cual la solución cambia, y cambia en forma gradual entre U sub L y U sub R. Si entienden eso, yo me conformo por ahora, porque es un poco la idea. Pero no se preocupen que no vamos a usar estas ideas en este curso. Sí se los cuento para que entiendan un poco más el concepto de característica. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, algo que quieren que le aclare? ¿Todo bien? No sé si están más confundidos o no, pero bueno. Bien. Nos queda poco, pero diría, son las 5:03. Nos tomamos 10 minutos y terminamos, nos deben quedar 20, 25 minutos de la clase de hoy y la terminamos. Pero así tomamos un trago de agua, nos distendemos un poco y seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, va bien. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos si les parece. Gracias.